Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a realizar lo que viene a ser la exposición final sobre el curso de Estadística aplicada a la investigación. Este curso fue llevado por el profesor Inañán Valdivieso Jorge Agustín. Mi nombre es Silvia Nayeli Cruz Heredia, de la carrera de Administración de Negocios, del quinto ciclo. Como primer punto, tenemos el tema de la empresa. En este caso, mi persona ha optado por la empresa Conecta, ya que es la empresa donde actualmente me encuentro laborando. Conecta, se podría decir de que es un call center el cual se encarga de brindar servicios de atención al cliente después, bueno, después de la venta, ¿no? El servicio de postventa, asesorar al cliente más que todo. En la sede de Chiclayo, básicamente, Conecta brinda servicios de atención a los clientes que contratan lo que viene a ser la telefonía de Movistar. Por ejemplo, mi persona se desarrolla en el segmento B2B, lo cual quiere decir que atendemos a clientes, negocios también, ¿no? Entonces, básicamente nosotros nos encargamos de asesorar después de la venta, en este caso del servicio que Movistar brinda, ¿no? Posterior a ello tenemos el primer requisito, que es el formulario. Hemos generado 4 preguntas, las cuales han sido aplicadas a 50 personas. En la primera pregunta estamos trabajando con la variable nominal, en donde básicamente esta es cuál es el servicio en el cual Laura se conecta. En este caso hemos optado por 4 áreas, una donde es averías móviles, averías fija, primera línea y retenciones. Cada una de ellas, como pueden ver, tiene un valor numérico, enumeradas del 1 al 4. ¿Para qué? Para que de esa forma nosotros podamos convertir este archivo o los resultados de esas preguntas en un formato CSV para poder pasarlo al PPT, perdón, en este caso al PSPP, ¿no? Que es el sistema con el que nosotros estuvimos trabajando durante toda la clase, pues, ¿no? Durante todo el curso, durante todo el ciclo. Posterior a ello tenemos la pregunta número 2, que es ¿cómo consideras que es el servicio laboral en Conecta? Esta es una variable ordinal. ¿Por qué? Porque lleva un orden, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy bueno, bueno, regular, malo, normal, y cada una de ellas también están, bueno, se van a reemplazar con un valor numérico, como pueden validarlo en la PPT. La tercera pregunta es ¿cuántos minutos es lo que normalmente duran sus llamadas? En este caso, lo que nosotros en la empresa lo conocemos como el TMO, la duración promedio de la llamada, ¿no? Que el cliente nos realiza a nosotros. Por ejemplo, están los rangos que la empresa nos pide, por ejemplo, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Y bueno, la tercera pregunta corresponde a la variable discreta. Y la cuarta pregunta es ¿cuánto es el promedio de las comisiones por ventas que recibes de manera mensual? Es una pregunta libre, ¿no? La cual corresponde a la variable continua. Seguido de ello, tenemos la matriz de datos, donde evidentemente se pueden ver los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, en esta PPT o en esta diapositiva se ven 21 respuestas. En la siguiente se pueden mostrar las 29 respuestas restantes, ¿no? Las cuales al sumarlo nos arrojan un promedio de 50 respuestas. Luego tenemos la tabla de frecuencias no agrupadas. En la primera pregunta, nosotros obtuvimos esos resultados, cada uno de ellos llegaron al 100% y hemos optado por interpretar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la frecuencia absoluta, en donde la interpretación sería 19 colaboradores trabajan en Conecta como servicio de averías móviles. En el porcentaje válido, tenemos el 22% de los colaboradores trabajan en Conecta como servicio de averías fijas. En el porcentaje acumulado tenemos el 84% de colaboradores trabajan en Conecta como servicio en este caso, de primera en línea, averías fijas y averías móviles, ¿no? Porque es el máximo, se podría decir. En la segunda pregunta, de igual manera, hemos tenido un resultado totalmente favorable y las interpretaciones son las siguientes. Por ejemplo, para la frecuencia 1 tenemos 10 colaboradores consideran el ambiente laboral de Conecta como muy bueno. Luego tenemos acá el 30% de los colaboradores consideran el ambiente laboral de Conecta como en este caso como bueno, ¿no? Y por último tenemos el porcentaje acumulado, que es el 72% de los colaboradores consideran el ambiente laboral de Conecta, en este caso en regular o menos, pues no, porque se supone que este es el máximo.
Luego, en la tercera pregunta tenemos lo siguiente. Por ejemplo, aquí en la frecuencia absoluta tenemos a 15 colaboradores, sus llamadas les duran normalmente 8 minutos. En el porcentaje válido tenemos a 36 de los colaboradores, sus llamadas les duran normalmente 10 minutos, tal cual como lo pueden visualizar acá. En lo que vendría a ser el porcentaje acumulado tenemos, ¿no? Al 86% de los colaboradores, sus llamadas les duran como máximo 12 minutos. Y por último tenemos la pregunta número 4, pues, ¿no? Que es la continua, básicamente donde hemos obtenido una data totalmente pues diferente debido a que esta fue una pregunta libre. Y dentro de ellas, por ejemplo, dentro de las interpretaciones, tenemos lo siguiente. En la frecuencia absoluta tenemos 6 colaboradores reciben 150 soles de comisiones por ventas de manera mensual. En el porcentaje válido tenemos el 12% de los colaboradores reciben 160 de comisiones por ventas mensuales. En el porcentaje acumulado tenemos el 26% de colaboradores reciben hasta máximo 170 soles de comisiones por ventas mensuales, ¿no? Eso sería todo en base a la tabla de frecuencias no agrupadas. Luego de ello continuamos con la tabla de frecuencias agrupadas, donde básicamente nosotros trabajamos solamente con la variable cuantitativa continua, ¿no? Con la base de las 50 respuestas que obtuvimos, tal cual como lo pueden visualizar en la diapositiva. Luego tenemos los 10 pasos para poder, en este caso, recategorizar la variable continua en variable ordinal, ¿no? Podemos ver las fórmulas que hemos aplicado, en este caso el número de datos, dato máximo, dato mínimo, rango inicial, el número de clases, la amplitud, rango nuevo, error de rango, nuevo máximo y nuevo mínimo. Básicamente esto nos sirve para nosotros poder interpretar el tema de los intervalos, ¿no? Lo cual en realidad pues no es algo complicado, es algo sencillo en realidad, solamente que tenemos que aplicar estas fórmulas, ¿no? Como podrán ver acá, ya todo esto está, se podría decir que está, ya es como si se hubiera, validado todo de manera correcta, pues no en el Excel. Por ejemplo, dentro de ellas tenemos las siguientes interpretaciones. En la frecuencia absoluta tenemos lo siguiente, ¿no? 12 colaboradores comisionaron desde 130 hasta 169,99. ¿Por qué hasta esa cantidad? Porque en este caso no se está considerando el 170, pues no, porque acá en esta parte el intervalo es abierto, es decir, que no considera los 170 soles, se considera hasta 169,99. En la frecuencia relativa tenemos 14 de 50 colaboradores comisionaron desde 170 hasta lo que vendría a ser 209,99 por ventas mensuales. En la perdón, en la frecuencia porcentual tenemos el 14% de los colaboradores comisionaron desde 210 hasta 249,99 por ventas mensuales. Luego de ello tenemos en la frecuencia absoluta, en la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Tenemos 38, 38 colaboradores comisionaron como máximo. Seguido de ello tenemos, por ejemplo, ya la tabla, en este caso de frecuencias, que nos ha arrojado después de seguir los 10 pasos, pues, ¿no? Como ya les había comentado anteriormente. Por ejemplo, aquí la interpretación sería la siguiente. En la frecuencia absoluta simple sería 12 colaboradores comisionaron desde 130 soles hasta 169,90, en este caso por ventas mensuales, ¿no? Seguido de ello estaría la frecuencia absoluta relativa, perdón, estaría la frecuencia relativa simple, en donde nos indica 14 de 50 colaboradores comisionaron desde 170 soles hasta 209,99 por ventas mensuales. Ahora, ¿por qué no consideramos quizá el tema de los límites superiores? En este caso nosotros no lo consideramos, ¿por qué? Porque los intervalos son abiertos, entonces significa de que no podemos tomar el último número. Sin embargo, lo que sí se puede tomar en este caso, por ejemplo,
son los 370 soles. ¿Por qué? Porque ahí termina la marca de clase. Ahí ese es el último dato, perdón, en el cual nos brindan, ¿no? Básicamente viene a ser el límite superior, ¿no? De la base de datos que tenemos, el 170 es lo máximo. Entonces sí se puede tomar ese dato. Sí, siguiendo con la interpretación, tenemos las frecuencias simples porcentuales, que es el P3, ¿no? En donde nos indica que el 14% de los colaboradores comisionaron desde 210 soles hasta 249,99 por ventas mensuales. En la F4, que ya vienen a ser las frecuencias acumuladas, nos indica, ¿no? 38 colaboradores comisionaron como máximo 289,99 por ventas mensuales. En lo que viene a ser la frecuencia relativa acumulada, tenemos 46 de 50 personas comisionaron como máximo 329,99 por ventas mensuales. Y por último tenemos la frecuencia porcentual acumulada, en donde su interpretación es que el 76% de los colaboradores comisionaron como límite 289,99 por ventas mensuales. Luego tenemos las medidas de tendencia central, los que conocemos como media, mediana y modo, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos aplicado fórmulas que el mismo Excel nos brinda, ¿no? Y dentro de las interpretaciones tenemos, por ejemplo, que la media viene a ser siempre el valor promedio de los datos. Entonces hemos utilizado la fórmula de promedio. La mediana es el dato que ocupa el lugar central, ¿no? Es el centro, se podría decir, de todas las muestras que nosotros hemos obtenido o de toda la data, ¿no? Y la moda, como ya sabemos, es el dato que más se repite, ¿no? Por ejemplo, en ambiente laboral nosotros bueno, en este caso, en primera instancia, la variable nominal nosotros no la tenemos en cuenta porque básicamente pues no forma parte de, ¿no? No hay una opción de poder quizá interpretarlo. Y aparte que la mediana solamente se establece en este caso, para lo que vienen a ser variables cuantitativas, ¿no? Pero en este caso hemos hecho una excepción con la variable ordinal. Por ejemplo, empezamos, en este caso con el ambiente laboral, a nosotros nos ha salido 2,72 puntos, ¿no? En este caso, las unidades que hemos trabajado son puntos, minutos y soles, ¿no? Dependiendo la pregunta, obviamente. Por ejemplo, acá indica, ¿no? La comisión promedia para la consideración promedia por el ambiente laboral es de 2,72 puntos. En este caso, estos 2,72 significa la opción bueno, según lo que habíamos nosotros formulado la pregunta en un inicio, ¿no? Luego de ello tenemos en el tema del TMO. En promedio, cada llamada tiene duración de 10 minutos, de 10,50 minutos, o sea, 10 minutos con 50 segundos, ¿no? Y en la última, en el tema de las comisiones tenemos, los colaboradores en promedio comisionan 224,20 soles por ventas mensuales. En la mediana tenemos el 50% inferior de las consideraciones del ambiente laboral son a lo más de 2,50 puntos. Y en este caso, reemplazando esos 2,50 nos arroja la opción buena. Luego tenemos el 50% inferior de las llamadas tienen a lo mucho 10 minutos de duración, en lo que vendría a ser la variable discreta, pues, ¿no? En el TMO. Y en las comisiones tenemos la primera mitad de las comisiones mensuales por ventas tienen como límite 200 soles. Y en la moda, por ejemplo, en el ambiente laboral, lo que más se repite es la opción buena, es decir, que el clima laboral es bueno. En el TMO, lo que más se repite son los 10 minutos, lo cual quiere decir que normalmente las llamadas duran 10 minutos. ¿Por qué? Porque ese es el dato más frecuente. Y en las comisiones, el monto que se paga es de 180 soles, o es lo que comisionan los colaboradores de manera más frecuente, ¿no? A continuación tenemos medidas de dispersión. En este caso, nosotros para poder generar una interpretación, en este caso, del coeficiente, obviamente, porque vamos a calcular uno de ellos, hemos utilizado esta tabla, ¿no? Donde es en base a los porcentajes que obviamente nos aparezca en el coeficiente. Entonces, el porcentaje es igual a 0 o hasta el 60%, se va a considerar, en este caso, que el coeficiente es homogéneo, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que la media es importante para la toma de decisiones. Y si por A o B el valor es mayor de 60 y llega hasta 100%, sería en este caso un coeficiente heterogéneo, en donde básicamente significa de que la media no es importante, ¿no? Y que por lo tanto la mediana no puede ocupar su lugar. Teniendo claro esto, vamos a proceder en este caso con la tabla de dispersión, ¿no? Como por ejemplo lo tenemos acá, la tabla de las medidas de dispersión, ¿no? Conocidas como MD. Dentro de ellas tenemos la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Coeficiente de variación, como ya les había comentado anteriormente, nos guiamos para su interpretación de una tabla, la cual nos proporcionó en este caso el profesor en clase, ¿no? En el ambiente laboral tenemos la distancia cuadrática promedio entre cada dato y su media es de 1,76 puntos al cuadrado. La varianza se trabaja en este caso en base al cuadrado. ¿Por qué? Porque justamente la varianza viene a ser la distancia cuadritativa entre cada dato y su medio, ¿no? Es al cuadrado. Luego de ello, en el TMO, en la duración de las llamadas, tenemos la distancia cuadrática promedio entre cada dato y su media es de 5,36 minutos al cuadrado. En las comisiones tenemos la distancia cuadrática promedio entre cada dato y su media es de 4.179,96 soles al cuadrado. En la desviación estándar, básicamente viene a ser la distancia promedio entre cada dato y su media. En el ambiente laboral tenemos la distancia promedio entre cada dato y su media de 1,33 puntos. En los minutos tenemos la distancia promedio entre cada dato y su media es de 2,31 minutos, que quiere decir 2 minutos con 31 segundos, ¿no? Y en la variable, en este caso de las comisiones, tenemos que la distancia promedio entre cada dato y su media es de 64,65 soles. Y por último tenemos el coeficiente de variación. Les había comentado que si en este caso el resultado iba de 0 hasta el 60%, iban a ser homogéneos. Y si era de 60 hasta 100, iban a ser heterogéneos. En este caso, los resultados podemos ver de que todos ellos van en el tema menor a los 60, no al 60%. En el ambiente laboral tenemos la data es homogénea, su dispersión moderada y la importancia de la media es moderada. En los minutos tenemos la data es homogénea, su dispersión es moderadamente baja y la importancia de la media es moderadamente alta. Lo mismo pasa en soles. La data es homogénea, su dispersión moderadamente baja y la importancia de la media es moderadamente alta. Eso sería con respecto a las medidas de dispersión. Ahora pasamos a las medidas de localización, los cuales se han trabajado por cuartel, ¿no? Tenemos el cuartil, en este caso 1, que es el 25%, el 2, que es el 50%, del 3 del 75%, y tenemos el percentil 69, que es del 69%, obviamente, ¿no? En este caso solamente se trabaja con datos numéricos, desde la variable ordinal hasta la variable continua. La nominal obviamente ya no entra en estas tablas, ¿no? Como anteriormente yo les había comentado. En la variable ordinal tenemos el valor máximo del 25% inferior de los datos es de 2 puntos, es decir, bueno. En la variable discreta tenemos el valor máximo del 50% de los datos, en este caso es de 8 minutos de duración de las llamadas, ¿no? En los soles, en las comisiones tenemos que el valor máximo del 25% inferior de los datos es de 172,50 soles. En el cuartil 2 tenemos el valor máximo del 50% inferior de los datos es de 2,50 puntos, que significa bueno. En las llamadas tenemos el valor máximo del 50% inferior de los datos es de 10 minutos de duración de las llamadas. Y en las comisiones tenemos que el valor máximo del 50% inferior de los datos es de 200 soles, ¿no? Lo mismo pasa en el cuartil 3, donde en este caso, por ejemplo, el valor máximo del 75% inferior de los datos es de 4 puntos, es decir, es malo en el ambiente laboral, ¿no? En los minutos tenemos que el valor máximo del 75% inferior de los datos es de 12 minutos de duración de las llamadas. Y en las comisiones tenemos que el valor máximo del 75% inferior de los datos es de 270 soles.
En el percentil 69 tenemos de que el valor máximo al 69% inferior de los datos es de 3 puntos en el ambiente laboral, lo cual significa que es regular. En los minutos tenemos que el valor máximo del 69% inferior de los datos es de 12 minutos de duración de las llamadas, el TMO. Y en las comisiones tenemos que el valor máximo del 69% inferior es de 250 soles. Continuamos en este caso las medidas de forma. Aquí tenemos la asimetría y la kurtosis. La asimetría se divide en esto, ¿no? La asimetría positiva cuando la asimetría es mayor que cero. La simetría normal se podría decir que es cuando esta es igual a cero. Y en este caso tenemos la asimetría negativa, que es cuando la simetría es menor a cero. Y la kurtosis tenemos tres tipos también. Lo que vendría a ser la leptocúrtica, la mesocúrtica y la platicúrtica, ¿no? En base a eso vamos a generar las interpretaciones de nuestro trabajo o de nuestros datos. Tenemos, por ejemplo, en este caso, lo siguiente. En el tema de la simetría, básicamente es el desplazamiento de la medida de los datos. Y la kurtosis viene a ser el grado de apuntamiento, es decir, mide la diferencia entre los datos y la media. En la satisfacción, tenemos que en este caso, la variable tiene asimetría positiva, es decir, que la media se ha movido a la derecha. En este caso, en la duración de las llamadas o el TMO, tenemos que la variable tiene asimetría positiva, es decir, que la media se ha movido a la derecha. Y en el tema de soles, tenemos que la variable tiene asimetría positiva, es decir, que la media se ha movido a la derecha también, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la asimetría es mayor que cero, ¿no? Es mayor. Entonces ya les había comentado cuál era el resultado o la interpretación. Luego de ello tenemos lo siguiente, la kurtosis. Tenemos que la variable es platicúrtica, los datos están lejos de la mediana. En realidad, como son negativos, pues todos tienen la misma interpretación, ¿no? Bueno, esto sería con respecto a las medidas de forma. Posterior a ello, tenemos lo que vendría a ser la prueba de hipótesis o el test de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Donde se trata de hipótesis. La hipótesis nula es básicamente cuando tiende a ser una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que el valor en este caso es mayor o igual a cero. Y la hipótesis alterna, que es bueno, se representa como la H1, significa de que no tiende a ser una distribución normal. Pues en este caso el valor es mayor que 0,05, tal cual como pueden ver en la PPT, ¿no? En este caso nosotros ya con la base de datos hemos registrado todo el formulario en el PSPP y nos arrojó que el valor en este caso es el 0,109, que quiere decir que en este caso es mayor que el 0,05. Entonces, como respuesta tenemos que aceptamos la hipótesis nula, es decir, la H0, ¿no? Y la solución es que estamos en 95% seguros que la pregunta tiende a ser una distribución normal. Eso sería todo de mi parte, profesor. Finalmente me quiero despedir dándole las gracias por cada una de las enseñanzas que usted nos ha transmitido durante el curso, también por la consideración que ha tenido al momento de la entrega de los trabajos, por la paciencia que nos ha tenido en general. Hablo con respecto a mi persona y a todos los compañeros de clase. Ha sido una experiencia grata en realidad tener en este caso a un profesor como usted, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dado el tiempo de poder explicarnos, de generar una retroalimentación, no solo en las últimas semanas, sino en cada una de sus clases, ¿no? Entonces eso de alguna u otra forma a nosotros nos suma para poder seguir aprendiendo. Y bueno, más que ello, resaltar de que su explicación era real, bueno, es realmente entendible. ¿Por qué? Porque nos brinda el paso a paso y de alguna forma nosotros podemos entenderlo de manera mucho más rápida y en parte también un poco más dinámica, ¿no? Entonces, esto nos ha hecho de que tanto el PSPP como cada uno de los temas tratados, pues sea algo mucho más fácil para poder entenderlo, lo cual nos va a servir también para a la larga poder tomar buenas decisiones, ¿no? Eso sería todo de mi parte, profesor, y gracias.